Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente iniciando una audición de conversación con ustedes en este su programa para conversar estos conceptos de la Iglesia que están en la Palabra de Dios y que fundamentan una doctrina para seguirla, para establecerla, porque Dios la ha establecido. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles como siempre, cariñosamente, con un gran abrazo. Mira, 22 de noviembre me dice que uno ya está despidiéndose del mes de noviembre. Estamos... Profundo sí, pensamiento. Pero eso significa que el año también se nos acerca a su fin, sí, fin con pasos agigantados. Así pero es. Qué bueno que la vida que transcurra estudiando las cosas lindas de la vida, que pase el tiempo, pero que pase entendiendo lo que Dios nos quiere decir para este momento tan oportuno de la vida, donde hay tanta incertidumbre, donde hay tanto problema de relaciones con las personas. Sí, podríamos decir que es un día menos de vida, pero un día más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, más cerca del reino, más cerca de nuestra... Y de acuerdo a las profecías, estamos muy cercanos a ese evento, porque Cristo así lo ha dicho. Cuando escuchen estas cosas, cuando hayan cuando veáis, o sea, tenemos que estar atentos alzad vuestros ojos porque vuestra redención está cerca. Y yo creo que dentro de la iglesia justamente se estudia, se perfecciona y se goza el hecho de que juntos vayamos aprendiendo las cosas lindas de su pronta venida. Ahora, vuelvo a insistir, estamos hablando esto de la iglesia, vimos que tiene una estructura, una forma, un gobierno, una misión, ¿no es cierto?, un propósito la iglesia. Ahora, ¿cómo se gobierna la iglesia? ¿Cómo se administra? Es una parte bien importante dentro de la estructura de la iglesia. Algunos a veces podrían pensar de que no necesitamos administración. No, la administración es necesaria, siempre. Sí. Claro, basta con que yo tenga el deseo de... pero apenas aparece ese deseo, ya uno está pensando en un tipo de gobierno. Cuando hay un grupo de personas reunidas, se necesita alguien, fíjate, se necesita alguien que dirija la cosa, no pueden todos. Si hay 30 personas en un salón, esas 30 personas no van a hablar todas, sería un caos. Tiene que haber una organización, se necesita una organización. Por eso el gobierno involucra organizar las cosas de modo funcional y coherente con reglamentos y estructuras diseñadas para facilitar las tareas, así debe ser. Hay un incidente que relata la forma en que la iglesia estaba organizada y la iglesia solucionó los problemas de una forma que sería de ejemplo también para nosotros. No importa la problemática que exista, hoy día también están existiendo muchos problemas dentro de la iglesia. Yo creo que este es el camino para encontrar una forma de solución. Está allí en Hechos 15, un incidente que quizás sería bueno que usted de alguna manera lo leyera con más tranquilidad. Nosotros tenemos un tiempo limitado, pero algunas cosas vamos a decir. El capítulo 15 del libro de los Hechos cuenta que hubo una disputa, un problema, y que está puntualizado en relación a la circuncisión. Sí. Ahora, los apóstoles consultan con los dirigentes, ese es el tema, digamos, del capítulo, consultan a los dirigentes de la iglesia acerca de ese problema, y luego comunican por cartas sus decisiones a las iglesias del sector. Otras cositas más aparecen allí, porque incluso hay un problemita bastante serio entre Pablo y Bernabé, pero ese es otro problema. Pero puntualmente eso es lo que trata el capítulo 15 de Hechos. ¿Y qué es lo que dice para que vamos analizando este concepto de la iglesia? Entonces, que dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que la iglesia era para salvación? Y ahora dicen, usted no puede ser salvo si no se circuncida. Ellos continuaban con esta práctica que había quedado atrás luego de el sacrificio de Cristo. Todas estas cosas habían quedado atrás. Y ellos continuaban poniendo algo para salvarse.
Bueno, sabemos que nosotros no necesitamos hacer nada para salvarnos, salvo aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Claro. Eso es. Y ellos estaban allí, y por eso, como tú dices, hubo una discusión, una contienda entre ellos, y ahí empezaron a discutir y llevaron esto más adelante, y tuvieron que ponerse de acuerdo en cuanto a esto. Claro, porque no puede ser que los problemas persistan dentro de una comunidad que es la iglesia. Tienen que ser solucionados bajo los parámetros del Evangelio. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema era, si no pasa esto, ustedes no pueden ser salvos, si no se circuncidan. Ahora, ¿cómo atacan el problema? Lógicamente, el problema, como había sido serio, consultaron, como dijimos nosotros, a los dirigentes de la iglesia. O sea, había una organización establecida y ellos fueron consultados. Dice, versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, dice, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas estas cosas que Dios había hecho con ellos. Note que el énfasis está en la predicación del Evangelio. Claro que sí. Y ellos están contando cómo se están convirtiendo tantas personas al Evangelio de Jesús. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y ahí está el problema. Y ahí hubo bastante discusión. Esto no fue un asunto de que alguien dijo esto es así y se acabó. Hubo discusión entre ellos, todos ellos tenían derecho a voz y a voto, así que hubo una discusión, pero finalmente se pusieron de acuerdo. Ahí en Hechos 15, 28 y 29 nos dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis, bien haréis, pasadlo bien, dice. Bueno, ¿por qué le dicen estas cosas? Habían cosas que ellos no le dijeron, porque habían cosas que ellos estaban de acuerdo. Por ejemplo, no dijo, mire, que se reúnan en la sinagoga, que tengan reuniones. Eso no lo dijeron porque eso lo hacían normalmente. Claro. Entonces, lo que aquí les están diciendo, lo que le están clarificando, eran aquellas cosas que sí, en las cuales ellos podían caer. De sangre, por ejemplo, que la Biblia dice que la sangre no debe comerse. ¿Eh? Entonces, hay cosas que se necesitaba decirle, hay cosas que se practicaban. Mira, cuando uno desconoce las Sagradas Escrituras, hace muchas cosas que la Biblia dice que no debería hacer. Pero cuando llega el conocimiento, ahí empieza a cambiar la vida totalmente. Aquí también sucede lo mismo. Hubo un cambio en la vida de estas personas luego que recibieron el Evangelio. Entonces, claro, cuando uno viene recién, y fíjate con la influencia que tenían estos fariseos que decían que había que practicar la circuncisión o si no, no había salvación. No, si eso, la circuncisión no era parte de la salvación. La salvación se obtiene solamente por los méritos de Cristo, por el sacrificio de Cristo. No tiene nada que ver la circuncisión. Era otra cosa. Eso había sido puesto por el Señor en un tiempo, pero ahora ya eso no se practicaba. Dentro de la organización de la Iglesia tiene que haber a cierto nivel alguna discusión de los temas que se tratan a veces, porque incluso el texto dice después de mucha discusión. O sea, se presentaron los pros y los contras, qué es lo que está pasando, pero había que dar una explicación bíblica sobre eso. Pero tú le diste algo y yo quiero hacer resaltar ese concepto, porque allí en el versículo 28 me parece que está la clave de esta situación para ver cómo se enfrentó. 28 dice, porque ha parecido bien a quién, y aquí está, a los hermanos, a los que discutían, a los dirigentes. Sigue el concepto de que Cristo es la cabeza de esa iglesia que está dirigiéndola. El hecho de que alguna persona tenga un cargo dentro de la iglesia no le da autoridad más allá de la que Dios le ha permitido entregar. Sí. Y aún así, ¿no es cierto?, limitante y en consulta con el Espíritu Santo para que sean resueltas las situaciones.
porque, dice 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Bueno, no vamos a analizar cuáles son las cosas necesarias, pero estamos analizando el concepto de gobierno. La iglesia se reunió, discutió, yo me imagino que oraron, le pidieron al Espíritu Santo que los orientara y lógicamente vino esa respuesta porque apareció bien al Espíritu Santo. O sea, lo que ellos van a informar después a las iglesias, al resto de las iglesias, ¿no es cierto?, que componen la iglesia, es lo que el Espíritu Santo los guió, les ordenó y los dirigió para que hicieran. Ahora, ese mismo procedimiento deberíamos tenerlo también nosotros, que nuestras dificultades, nuestras disensiones, nuestras separaciones, a veces que existen en la iglesia, deberían ser estudiadas, conversadas, discutidas, pero con la invitación preferente del Espíritu Santo a solucionar el problema. Las iglesias tienen muchos sistemas de gobierno, pero me parece que el sistema representativo de gobierno en la iglesia es un sistema, y aquí ustedes lo ven, eran dirigentes que habían sido puestos por la iglesia, habían sido comisionados por la iglesia a cumplir labores. Recuerda tú que cuando Pablo y Silas salieron, la iglesia dice que los encomendó a que fueran, o sea, los representaran a ellos allá. Otra de las cosas que a mí me llama la atención es que la iglesia no es de una persona. Yo no puedo ser dueño de la iglesia, que yo haga o deshaga, por muy presidente que tenga. El presidente dura cierto periodo de tiempo, en el sistema representativo dura un periodo de tiempo y luego viene en cambio, pero la iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. Yo estoy cumpliendo una función solamente, una función transitoria, pasajera. ¿Ah? Entonces, esto debemos tenerlo en consideración. El Señor ha puesto a personas frente a su iglesia, pero es su iglesia, no es la iglesia de la persona. La cabeza de esa iglesia, claro, la dirección principal. ¿Cuán dispuesto está a servir a otros? Piense en sus motivos para lo que hace en la iglesia, sin tomar en cuenta el cargo que tenga. ¿Cuáles son esos motivos y cómo puede mantenerlos en armonía con los principios revelados en la palabra? Piénselo. Sigue estudiando estas cosas, amable oyente, sigue estudiando este gobierno de la iglesia, cómo funcionaba, y aplíquelo a su comunidad también. Bendiciones, nos encontramos mañana en una nueva audición. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles como siempre, cariñosamente, con un gran abrazo. Mira, 22 de noviembre me dice que uno ya está despidiéndose del mes de noviembre. Estamos... Profundo sí, pensamiento. Pero eso significa que el año también se nos acerca a su fin, sí, fin con pasos agigantados. Así pero es. Qué bueno que la vida que transcurra estudiando las cosas lindas de la vida, que pase el tiempo, pero que pase entendiendo lo que Dios nos quiere decir para este momento tan oportuno de la vida, donde hay tanta incertidumbre, donde hay tanto problema de relaciones con las personas. Sí, podríamos decir que es un día menos de vida, pero un día más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, más cerca del reino, más cerca de nuestra... Y de acuerdo a las profecías, estamos muy cercanos a ese evento, porque Cristo así lo ha dicho. Cuando escuchen estas cosas, cuando hayan veáis, o sea, tener... Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente iniciando una audición de conversación con ustedes en su programa para conversar estos conceptos de la Iglesia que están en la Palabra de Dios y que fundamentan una doctrina para seguirla, para establecerla, porque Dios la ha establecido. Tenemos que estar atentos a vuestros ojos porque vuestra redención está cerca. Y yo creo que dentro de la iglesia justamente se estudia, se perfecciona y se goza el hecho de que juntos vayamos aprendiendo las cosas lindas de su pronta venida. Ahora, vuelvo a insistir, estamos hablando de esto de la iglesia.